Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pero en el caso que nos interesa, porque no vamos a hablar ni del judaísmo, cábala, ni del islam, ni de los hindúes, en el caso nuestro, la gnosis, que parte probablemente de un judaísmo marginal anterior a la era cristiana, que tiene 2 libros inspirados, 2. Uno se lo imaginan, son judíos antes de la era cristiana. Un libro inspirado es el Antiguo Testamento, y el otro libro inspirado es un ensayo, un diálogo de Platón, que es el Timeo. Para ellos, Platón es, diríamos, San Platón. Es un individuo inspirado, y leen Platón desde la luz del Génesis, y leen el Génesis desde la luz del Timeo de Platón. Es una mezcla de filosofía platónica y de conocimiento religioso judío. Esa es la gnosis tal como nace en el cristianismo y en el judaísmo, solo que a partir del siglo II, mediado del siglo II, la gnosis judía interpretará al revelador, Dios, como único y trascendente, y hará que esos reveladores que Dios envía a la tierra no son nada más que modos de Dios. Me explico. Dios es uno, pero si ese Dios inspira a un profeta, es Dios como espíritu profético. Dios es uno, pero si ese sana a un enfermo, Dios como sanador. Pero ese Dios es uno. No hay más que un Dios. Su mano derecha, que será su palabra, su sabiduría o su presencia, no es más que Dios como palabra, Dios como sabiduría, Dios como presencia, pero solo hay un Dios. Eso es a partir del siglo II con toda claridad. Mientras que a partir del siglo II, sobre todo, aunque mucho antes, sobre todo con el Evangelio de Juan, 50 años o 60 años antes, ese Dios que tiene una mano derecha que es la palabra y una mano izquierda o las dos derechas que es la sabiduría, ese Dios tiene una mano derecha que es real, no es un modo. No es un modo, no es Dios como mano derecha, sino la mano derecha de Dios. No es Dios como palabra, sino la palabra con entidad de Dios. No es Dios como sabiduría, sino la sabiduría de verdad que se puede casi palpar de Dios. Naturalmente, cuando el cristiano se concentra en la palabra, en la sabiduría, y en la mano derecha, Mesías, y en la presencia de Dios en la tierra, tenemos ahí una entidad multiplicada por 4 que de alguna manera es Dios y es al mismo tiempo subordinado a Dios. Pero es Dios, ya no es un modo de Dios, ni una manera de actuar de Dios, es algo. Y ahí se diversifica el cristianismo y el judaísmo. Pues bien, ese otro Jesús para los gnósticos es el Jesús de los evangelios, pero no entendido como lo entienden los cristianos corrientes, sino mediante una revelación que me pueden haber dado a mí o a usted, o bien a un maestro a quien yo sigo. Ese revelador, según la gnosis, empieza en el momento mismo de la existencia del universo y se produce, ya les digo que son judíos
y se produce la caída o lapso o pecado de Adán. Ese revelador, el primero, será Adán mismo, es decir, Dios se encarna en Adán, o será su hijo Set, ni Caín ni Abel, sino el tercer hijo, Set. Y a lo largo del tiempo van apareciendo reveladores que los gnósticos opinan que solo se dan entre los judíos y más tarde en los cristianos. Y el último revelador es Jesús de Nazaret, el cual ha descendido, y aquí sí que podemos emplear una palabra moderna, como avatar de ese Dios. Es decir, el revelador adopta diversas figuras a lo largo de la historia. ¿Y qué revela ese revelador? Primero, las fuentes. ¿Dónde están las fuentes? Pues en todos los evangelios gnósticos, que para comodidad de ustedes, un grupo formado por mí ha editado en un libro que se llama Todos los Evangelios. Todos los que hay. Incluso de los que quedan, no mero nombre, los meros nombres no los he puesto, sino de los que queda algún pequeño fragmento. Y son 83 aproximadamente. Ahí tienen todos los evangelios gnósticos, de entre los que destacaría, para lo que nos interesa a nosotros, pues esa figura de Jesús como revelador. El Jesús de los evangelios gnósticos o es ya el Jesús después de la resurrección, o es el Jesús de la última semana de la pasión, que ya está a punto de morir. La mayoría es el Jesús de la resurrección. Y cuando opera, según los evangelios gnósticos, opera en la tierra en el tiempo que va entre su resurrección y la ascensión a los cielos. ¿Y cuánto dura ese tiempo? Según el Evangelio de Lucas, saben ustedes que solo duró 24 horas. Según los Hechos de los Apóstoles, 40 días. Pero según un libro semimístico, que es la Ascensión de Isaías, y que cuenta, es un apócrifo judío, pero manipulado por los cristianos, y que cuenta lo que ve Isaías cuando le están aserrando vivo, con una sierra de madera. En ese momento él no siente nada y ve los cielos abiertos y ve todo lo que va a ocurrir. Bueno, pues según la ascensión de Isaías, Jesús está en la tierra sin ascender al cielo 265 días. Y según un apócrifo, que es muy largo y que en todos los evangelios no he podido nada más que poner los trozos esenciales, que es un apócrifo del siglo IV que se llama Pistis Sophia, sabiduría, fe, sabiduría. Jesús está, antes de ascender al cielo, está 12 años en la tierra enseñando a sus apóstoles. O sea que tenemos para todos los gustos. Y para otros es igual. Cuando han pasado los 12 años, que es el tiempo máximo que nosotros conocemos en las fuentes, las que hay, las que manejamos, pues pasados esos 12 años, Jesús baja del cielo y habla con Pedro, habla con Santiago, su hermano, habla con María Magdalena, habla con otras mujeres como Salomé y les revela. ¿Qué es lo que les revela? Pues esencialmente es esto. Y resumo brevemente las ideas de la revelación. 1. El Dios que nosotros creemos Dios no es el Dios verdadero. Nosotros adoramos al Dios del universo. Pero el Dios verdadero es un Dios supratrascendente, que está detrás. Es un prepadre, no es el Padre del universo. Segundo, hay que explicar por qué de ese Padre que pertenece a un mundo que no podemos ni concebir y que permaneció infinitos siglos en magna paz y soledad, hay que explicar por qué creó el universo. Si resulta que él estaba en magna paz y soledad. Ojo, según los gnósticos no estaba solo. Estaba con su elemento femenino, que es su mente.
mente, en español, la mente es femenino, pero el pensamiento es masculino. Pero en griego, ennoia, el pensamiento de Dios es también femenino. Nous es mente, es masculino. Bueno, el pensamiento es la parte femenina de ese Dios misterioso. Es decir, Dios no estaba solo, y estaba solo, era único, magnos siglos, en magna paz y en magna soledad. ¿Por qué crea el universo? Pues eso lo explica la Gnosis por un proceso increíble, que yo no tengo tiempo de explicar aquí lentamente, pero que lo tienen ustedes, por ejemplo, en mi pequeño libro, Los cristianismos derrotados de Duff, y que se resume, los cristianismos derrotados, se resume en que este Dios, por una necesidad, se expande por emanación y se expande en infinitas entidades. Pero hay una entidad que comete un error. ¿Y saben cuál es el error? Pues los gnósticos dicen, esas entidades que Dios ha emanado están ahí, pero todavía no le conocen bien. Les va a dar su conocimiento, pero se lo dará Él. Estamos hablando en el tiempo, esto ocurre fuera del tiempo y fuera de nuestra imaginación, pero es lo que dicen los gnósticos, fuera del tiempo, pero estamos hablando como si estuviéramos en el tiempo. Repito, Dios ha emanado estas entidades, están ahí, pero les falta una cosa, todavía no le conocen bien. Dios dará su conocimiento, ese Dios trascendente, ese prepadre y su ennoia, su pensamiento. Dios le dará conocimiento de sí cuando quiera. Pero una de esas entidades, antes de que el Padre quiera, dice, yo quiero conocerte. Y ese yo quiero conocerte es un deseo maligno porque proviene de esa entidad y no del prepadre. Ese es el origen del universo, ese deseo maligno. Aquí habría que explicar cómo se produce en realidad el universo gracias a ese deseo maligno que se corporaliza en un Dios inferior. Ese Dios inferior es el que crea al universo y al final a Adán y Eva. Pero ese Dios inferior crea a Adán y Eva como animales reptantes por el suelo, no tienen espíritu. Y de repente, esa misma entidad que había pecado, es decir, que había dicho yo quiero conocerlo, le sugiere a ese Dios que sople sobre Adán, y sopla sobre Adán, y al soplar sobre Adán le concede el espíritu. Y él, el demiurgo, que así se llama, ese Dios inferior, se queda sin espíritu ninguno, que pasa a Adán. Y de Adán a todos los mortales, pero pasa en potencia. Todos los mortales tenemos un espíritu igual al de Dios, exactamente igual, consustancialmente igual, cada uno como puede tenerlo, pero en potencia, no en acto, es decir, algo posible que hay que realizar. ¿Cómo se realiza ese caer en la cuenta de que yo vengo de ese Dios trascendente y que mi espíritu es consustancial con Él, que eso es lo que yo soy y que yo tengo que volver allá de donde viene mi espíritu, que es un mundo muy diverso del universo material, porque el universo material, por muy maravilloso que sea, es nada en comparación con el espíritu que yo tengo que ir más allá. Eso solo me lo puede decir el revelador. Y el revelador se lo dirá a cada maestro de revelación según cada uno. Y cada evangelio gnóstico tiene el suyo. Y tenemos, atención, dentro de los 4 evangelios, el evangelio de Juan, la característica especialísima de su Jesús es que es uno de estos reveladores. Es de los primeros, quizás el primero, de los que tenemos una constancia absolutamente clara.
Y saben, si ustedes cogen un papel y lápiz y estrujan todo lo que dice el Evangelio de Juan, no dice nada más que 3 o 4 ideas. Dios existe, Dios es el Padre, yo soy su Hijo, Él y yo somos uno. Él y yo somos uno. Yo no hago más que su voluntad, yo he descendido del cielo, yo soy antes. Existía antes que el universo. He venido aquí para rescatar al ser humano del diablo, que es, el diablo es la maldad, la oscuridad, la tiniebla. Y la tiniebla, la carne, la maldad y la oscuridad es opuesto al cielo, que es el espíritu, la luz. Y lo de arriba, lo de abajo no tiene que ver nada. Y se acabó el mensaje del Evangelio de Juan. Muy mal. Y en núcleo, eso es la gnosis. Hurgar dentro de sí mismo, porque nuestro espíritu es consustancial con la divinidad. Bueno, ¿y qué es lo que debe hacer el ser humano? Pues poner todos los medios para vivir conforme a su espíritu y no dejarse arrastrar por la borrachera de la carne, de lo inferior, de la materia y de la tiniebla. Una vez que le llegue el momento, ascenderá arriba a donde está ese prepadre y su destino será permanecer con ese prepadre eternamente, por siempre, jamás. Esa es la gnosis judía y cristiana, pero con sus diversas modalidades. Eso es lo que enseña estos evangelios. Entonces comprenderán ustedes que cuando vienen, perdonen, unos ignorantes y empiezan a leer el Evangelio de María, Jesús amaba a María más que a los demás apóstoles, o empiezan a leer el Evangelio de Felipe y Jesús inspiró a María Magdalena y la besaba en la boca, o María Magdalena es la llamada la consorte del Salvador porque ella es su hermana consorte y su madre. Es evidente que está hablando de un revelador celeste donde no hay sexo ninguno, sino lo único que hay es que esta mujer en concreto, según una tradición que parte del cuarto evangelio, esta mujer en concreto es la discípula ideal que recibe las revelaciones gnósticas más sublimes y ella, como apóstola de los apóstoles, se la entrega a los demás apóstoles y los demás apóstoles, en teoría, a todos los seres humanos. Entonces, cuando oyen ustedes todas esas bodas y que María Magdalena era la mujer de Jesús y todo eso, no tiene que ver nada con lo que dicen estos presuntos evangelios en los que se basa, por ejemplo, el Código da Vinci. No tiene que ver nada, es otro mundo. Pues bien, este es el otro Jesús que probablemente a ustedes más les interesa. Pero a lo largo de esta charla y durante este tiempo yo les he dicho que según la historia hay 10 o 12 otros Jesuses y ustedes tendrán que ver con quién se quedan. El cristianismo primitivo y más primitivo es una reinterpretación de Jesús. Ahora está plasmado en un edificio dogmático. Pero el espíritu del cristianismo primitivo es que cada uno reinterprete a Jesús dentro de unas ciertas normas. Eso le da la posibilidad a los gnósticos de ahora de sentirse justificados por los orígenes del cristianismo para defender su propio Jesús o Cristo interior. El historiador no se mete en absoluto ahí. La misión del historiador es simplemente exponer qué es lo que dicen los textos del pasado que nosotros leemos en sus lenguas originales y que intentamos editar bien, es decir, transmitir exactamente lo que nos dicen los manuscritos, traducirlos bien e intentar explicar qué es lo que entendería el primer lector de esos textos. Así que ustedes
lo que pueden hacer será leer los textos gnósticos de nuestros orígenes cristianos. Diría yo, como base para cualquier ulterior especulación acerca de la gnosis o espiritud o espiritismo, si quieren, de nuestros días. Yo no lo soy. Yo soy un agnósticos. No lo niego. Yo simplemente digo que yo como historiador no lo sé y me declaro ignorante e incompetente. Pero sí admito cordialmente que otros sean más competentes que yo. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, yo encantado, estoy aquí y estoy a su disposición hasta que ustedes y yo aguanten, o el jefe nos eche a patadas diciendo, oye, que tenemos que cerrar el kiosco. A ver, preguntas, un momentito, perdón, es que la señora de atrás es que levantó la mano, y luego va usted. Bueno, tenía entendido, he oído que se ponía en tela de juicio la virginidad de María, la Virgen, pues porque tenía otros hermanos. Entonces, yo desde luego en ningún momento del Evangelio he leído que ningún Evangelio que hubiera parido todos esos hijos. Sí, en los apócrifos sí se habla de José, que era viudo y tenía ya hijos. Entonces eso por un lado. Y otra cosa es que he oído también que Jesús fue un personaje fracasado. Entonces a mí no me parece esto así, porque nos ha durado hasta hoy 2000 y pico años, entonces no me parece tan fracasado. Que sea un hombre, que sea un personaje que haya cambiado hasta el calendario, pues no me parece ningún fracasado. Entonces, bueno, esas dos cosas. Muy bien. Bueno, primero vayamos a los hermanos. Miren, la virginidad perpetua de María no aparece en el Nuevo Testamento por ningún sitio. Por ningún sitio, en ni una sola línea del Nuevo Testamento. Créame, y yo me lo sé bastante bien. Segundo, la virginidad de María antes del parto, es decir, la declaración de que el héroe de los evangelios, que es Jesús, fue concebida de una manera milagrosa y nació de una manera milagrosa, no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, sino solo en los capítulos 1 y 2 de Mateo y 1 y 2 de Lucas. Ya es bastante, aunque no aparezcan los demás. Tercero, en el resto de tanto de los evangelios como en el Nuevo Testamento, hay suficientes razones, y lo puede ver usted aquí, donde está en este libro, suficientes razones para afirmar que el resto de los evangelistas, que no son Mateo y Lucas, es decir, Juan y Marcos, aceptan con toda naturalidad que Jesús era un hombre corriente y que había nacido como un hombre corriente. Segundo, tanto Pablo como el resto del Nuevo Testamento hablan igualmente con toda naturalidad de los hermanos de Jesús, y no aparece la primera idea de que esos eran hermanastros hasta el año 150. Cuarto, en toda la iglesia primitiva, hasta el siglo IV, fíjese lo que le digo, hasta el año 380 con San Jerónimo, no hay en absoluto ninguna unanimidad, y puedo decir que durante los 3 primeros siglos a la iglesia primitiva, incluso a los más santos, escrupulosos, ascetas y amantes de la virginidad como es Tertuliano, a la iglesia primitiva
no le interesó ni le dio pie para ninguna reflexión la virginidad perpetua de María y si tuvo o no tuvo hermanos. Solo le interesó a la Iglesia primitiva, basándose en Mateo 1.2 y Lucas 1.2, que Jesús tuvo un nacimiento milagroso. ¿Qué hiciera María después con su matrimonio? Les importaba un comino. Es más, en la mayoría de los padres, con algunas dudas en el 250 por Orígenes y con dudas absolutas en el 380 por Jerónimo, y en los evangelios apócrifos, con el protoevangelio de Santiago, que ese es el que usted ha citado, que es aproximadamente del 150, salvo esas breves excepciones, en las demás le aseguro y le repito que a la Iglesia primitiva eso no le importó un comino y más bien opina lo contrario. Y la última razón, si usted coge el resto de los evangelios de Lucas y Mateo, separa Mateo 1.2 del resto del Evangelio de Mateo y Lucas 1.2 del resto del Evangelio de Lucas, como usted coja papel y lápiz, notará que María no tiene ni la menor idea, ni aquellos que llaman sus primos o hermanos o parientes de Jesús, no tienen ni la menor idea de lo que ocurrió en Belén, ni los pastores, ni la huida a Egipto, ni saben nada de la virginidad, ni nada de nada de nada. Léalo usted y compárenlo. Por lo tanto, mi palabra es, la virginidad perpetua de María es un dogma que se hace dogma solamente a partir del siglo V. Entonces, si usted es buena cristiana, tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice hay dos fuentes de la revelación. Una, las Escrituras, y otra, la tradición. Es así que la tradición que empieza a formarse, como usted bien ha señalado, a partir del 150, y de la virginidad simplemente de María respecto a su hijo primogénito a partir de los años 80 y 90. Es así que se ha formado una tradición que a partir sobre todo del siglo VII ya es firme. Esa tradición es una manera que tiene Dios de referirnos una verdad revelada. Entonces usted deberá creerlo. Yo no digo que no, pero yo como historiador le pongo solamente los hechos. Y yo digo, ya dije, es el otro Jesús según la investigación histórica. Yo no hago teología y no defenderé ni un instante a un individuo que le quiera agredir su propia fe personal. Al revés, me lanzaré contra ese individuo en defensa de usted. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy aquí para machacar la fe de nada, sino simplemente para exponer los datos que yo creo que son puramente históricos y que cada uno haga luego lo que le parezca bien. Segunda cosa, he distinguido el rabino fracasado. El rabino fracasado es el Jesús que nosotros reconstruimos históricamente. Porque realmente un individuo que muere en la cruz, visto desde el punto de vista de un historiador, como un sedicioso contra el imperio, pues oye, ¿por qué se fue de Galilea? ¿Cuántas veces dicen los evangelios que ni sus propios discípulos le comprendían? Más de 20 veces. Ni los propios hermanos suyos. Lea usted el Evangelio de Juan, capítulo 7 y el 8, que ahí es durísimo. El 7, sobre todo. Cuando Jesús va a la fiesta de los tabernáculos, ni sus propios hermanos creían en él. Entonces, ese individuo, Jesús, el Jesús de la historia, el que era lo mismo que Gilel, ese individuo tuvo que marcharse de Galilea porque no convenció a sus conciudadanos ni formó una masa crítica para que ellos se levantaran totalmente convertidos y lograran que Dios finalmente instaurara su reino. Y dijo, vámonos a Jerusalén porque es allí el centro de nuestro mundo y a ver si allí se instaura el reino de Dios. Y tampoco vino. Jesús proclamó, y esto está en todos los evangelios, menos en el de Juan, en los 3 primeros, que no pasará esta generación hasta que llegue el fin. Es decir, hasta que se instaure el reino de Dios. Eso lo tiene usted claramente. Por ejemplo, en Marcos 13:30. Sí, pero estaba previsto que por él, ya lo había anunciado, que moriría. O sea, que moriría. Vale. Estaba previsto, vale. incluso volvió vale. para morir. Incluso. Vale. Es decir,
Eso es lo que se dice normalmente, pero si analizamos las 3 veces, mire, en Marcos es muy fácil acordarse, es en Marcos 8, 27, 30, 9, 31 y 10, 32. Si usted busca esos 3 textos, verá que en los paralelos aparecen unas predicciones de Jesús sobre su pasión y su muerte y su resurrección. Sin embargo, yo no conozco, fíjese lo que le voy a decir, ningún teólogo, ni siquiera católico, ojo con lo que le digo, ningún teólogo, ni siquiera católico, que defiendan que eso son verdaderas profecías, sino que esas son profecías a toro pasado, escritos por profetas cristianos, se han puesto en boca de Jesús muchos años después. Ninguno, ni siquiera teólogo católico, afirma que eso es un dicho auténtico de Jesús. Y usted enseguida me preguntará, pues vaya unos teólogos católicos. ¿Y a mí qué me pregunta usted? El teólogo católico que está en la facultad de teología o en el seminario mayor o algo así, tiene una disociación. Por un lado, defiende en sus libros una postura que se acerca mucho a la mía como historiador, y por otra parte va al sermón y predica otra cosa. Ese es su problema, no el mío. El problema de ellos y no el mío. Ellos son mis amigos y realmente yo soy amigo de ellos porque saben que yo voy por otro lado y no intento molestar para nada. Soy un puro historiador. Entonces, le aseguro, cuando yo hablo de un rabino fracasado, hablo del Jesús de la historia. Y cuando usted me dice todas esas cosas, le afirmo que esas son afirmaciones o puntos de vista puramente teológicas y que a mí no me competen. Yo soy un puro historiador. Nada más. Usted. Bueno, yo no soy... Lo primero que tendría que decir es que yo no soy teólogo. Me dedico a investigar cuestiones como esta, que me parecen muy interesantes y muy capitales para todos. Y bueno, en primer lugar lo que tendré que decir es que yo respeto, por supuesto, su punto de vista. No, no lo respete. Que no, que usted no tiene que respetarlo. Bueno. Usted respeta, le digo, usted respeta al portador de esas ideas, pero las ideas, como son ideas, no son personas, están para discutirlas, cambiarlas, mejorarlas y todas las cosas. O sea, yo le agradezco el respeto, pero usted respétame a mí, pero no mis ideas. Una puntualización. Quiero decir que respeto su trabajo, su punto de vista, quiero decir. Vamos a ver. A mi modo de ver, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, me parece muy correcto lo que usted dice. Y me parece muy válido. Lo que pasa que, bueno, usted ha dicho varias veces que no es teólogo. Yo echo de menos la vertiente teológica, la vertiente de la... a donde quiero ir a parar es que la figura de Jesucristo, o de Jesús, si le parece mejor, realmente no se puede entender en toda su dimensión sin la dimensión teológica de la fe. Porque vamos a ver, yo estoy de acuerdo, usted ha dicho, hay dos personajes, el Jesús histórico y superpuesto el Jesucristo como Dios divino. Estoy de acuerdo, pero eso si no se entiende bien, produce una disociación que muchas personas, pues, pienso yo que puede destruir la fe o por lo menos cortar el camino de una fe. Desde mi punto de vista, es el mismo personaje, porque yo, como usted, me baso en hechos. Yo no me baso en especulaciones, yo no me baso, o sea, no me baso en... Tiene usted poco tiempo, porque este es un turno de preguntas y hay gente que quiere preguntar, ¿no? Bueno. Pregunte. Pero venga, pregunte. Lo que quiero preguntar es esto, que ¿usted qué opina sobre la falta del ámbito teológico de la fe? Bueno, si cree que se lo resuma rápidamente. Pues eso es, muy bien. Pues mire, yo le agradezco que haya sido usted breve y además contundente. Pues estoy dispuesto a concederle a usted más de lo que usted piensa. A saber, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, aquí abajo, ¿no?
El del espacio-tiempo fundamentalmente es bidimensional, pero el espacio y tiempo para algunos son 3 dimensiones. En realidad es bidimensional, 2 dimensiones. Sin embargo, la física moderna acepta que existen otras dimensiones del universo. En la física cuántica, es decir, de las moléculas primigenias, o en la física del universo, donde el espacio y tiempo son más que subjetivas, o se hunden, se empequeñecen, se estiran, etc. Bien, hay otras dimensiones. Bueno, yo admito a priori que existe la dimensión teológica, pero yo no la tengo, y no es mi oficio. Es que el historiador pues se autolimita, si quiere. Yo pienso que la dimensión teológica es puramente conceptual. Está creada, y ya hablo por la neurobiología, por nuestro cerebro. Es decir, yo creo que mi yo es mi cerebro y el conjunto de sus actuaciones. Entonces, toda la teología, pienso, está creada por el ser humano. El otro día cité en una conferencia un texto de Genófanes de Colofón, del siglo VI, es del 580 aproximadamente antes de Cristo, que resume muy bien mi pensamiento y que me voy a repetir citándolo de nuevo. Dice así: los dioses de los tracios son rubios y tienen ojos azules y pelos lisos. Los dioses de los etíopes son negros, ojos negros y pelo ensortijado. Si los leones tuvieran dioses, tendrían rostro de león. Y si los caballos tuvieran dioses, tendrían sin duda rostro de caballo. Con esto quería decir, este fragmento está recogido por Clemente de Alejandría. Es el que ha conservado el fragmento, si no, se habría perdido. San Clemente de Alejandría, hacia el 180. Quiere decir Genófanes que no son los dioses los que crearon a Deucalión y Pirra, los primeros hombres según los griegos, sino los hombres los que crean a los dioses. Y esa es mi opinión. Mi opinión es que somos los hombres los que creamos la teología. He oído decir a un teólogo católico lo siguiente: defíname usted, querido amigo, ¿qué es la filosofía? Ojo, que no me voy a ir por... Y dice, la filosofía es buscar a un gato negro en una habitación totalmente cerrada y sin ninguna luz. Buscarlo y cazarlo. ¿Y qué es la teología? Pues es buscar a un gato negro en una habitación cerrada y sin luz, pero con la diferencia de que no hay gato. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho un teólogo católico. Bueno, yo diría que a mi modo de ver son puntos de vista, pero le he dicho, yo puedo estar equivocado, hay muchas dimensiones. Racionalistas, pero sí, que a mi modo de ver no tienen prácticamente... No tienen base. Con el ámbito teológico. Vale, pues si usted me ataca a mí de positivista, yo soy positivista. No, yo usted no me ataco de nada. No, bueno, me tilda de positivista, tilda o tacha en el sentido absolutamente objetivo, que no es peyorativo. Me tilda de positivista, racionalista, agnóstico. Yo sinceramente creo que cada uno hace lo que puede y hace, bueno, está en su camino. Yo ya le he dicho, porque, no me siento competente. Porque, por ejemplo, hay una cosa como la fuente Q, que usted conocerá muy bien. Bueno, y bueno, todo, en lo que puedo. Es una colección de fuentes y de hechos, ¿no? De dichos solo. O de dichos que son muy aleccionadores sobre la vida y los hechos de Jesús. Pero fíjese, puedo hacerle una observación. Su colega, que era su nombre, era... Antonio, bueno, igual que yo. Lo bueno es que sea, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver, colega. La fuente Q no conservamos ni un solo documento, ni un solo manuscrito. La fuente Q es un presunto
documento que se ha perdido, que reconstruimos con dichos, solo se menciona el bautismo y lo del desierto. No hay ningún hecho de Jesús, ni siquiera la resurrección, ni tampoco la ascensión, solo dichos. Es decir, solo presenta a Jesús como un maestro de la ley, no como otra cosa. Dichos lo que se llaman sapienciales, dichos de sabiduría, y que se ha deducido del siguiente razonamiento. Mateo y Lucas coinciden con Marcos. ¿Quién es el que copió de quién? Y tras muchos siglos y sesudas razones, caemos en la cuenta de que el primero fue Marcos y que Mateo y Lucas copiaron de Marcos, pero en parte. Ahora bien, hay trozos grandes, por lo menos 200 versículos, a una media de 2 líneas, 400 o 500 líneas, entre los evangelios de Mateo y Lucas, que coinciden entre sí casi al pie de la letra y no están en Marcos. ¿Se dan cuenta del problema? Mateo y Lucas han copiado de Marcos, pero tienen un montón de material, pongamos 500 líneas, que es mucha, que coinciden casi al pie de la letra y en el orden y en el uso de los vocablos y todo. Alguien podría decir, no, bueno, es que la tradición. Bueno, ya sabemos todo que la tradición oral, ¿cómo es? ¿Cómo van a coincidir en 500 líneas? Es evidente que ahí hay un documento escrito y además en griego que también les sirvió de fuente. Luego Mateo y Lucas tuvieron 2 fuentes como mínimo, una Marcos y otra, una fuente de dichos del Señor. A esa fuente que se ha reconstruido a base de Mateo y Lucas, de la que no se conserva ningún documento, es la fuente Q. Nosotros pensamos, es decir, los que estudiamos eso, que probablemente esa fuente viene de Galilea, que tiene por lo menos 3 estratos. 3 estratos, o sea que se compuso en 3 tiempos. Que hay muchos dichos de la fuente Q que probablemente son del Jesús histórico. Y otros que han sido un poco manipulados y mejorados. Pero nada más, son dichos. Pero nos preguntamos, ¿cuándo se debió de componer esto? Probablemente no antes del 50. ¿Cuántos años habían pasado desde la muerte de Jesús? Entre 18 y 20. ¿Es la tradición oral tan fidedigna? Bueno, en el pueblo judío a lo mejor sí, por lo que dije al principio, porque tienen que aprenderse la guía de teléfonos de la época de memoria. Pero en cualquier caso del siglo I, ¿verdad? Sí. Porque eso se aprendían, si vivieran hoy, se aprendían la guía de teléfonos de Madrid de memoria. Es decir, tenían una memoria, fundamentaban en la memoria y podían transmitir bastante bien. Pero se han transmitido en griego. ¿Quién me garantiza a mí que aunque yo puedo sospechar que la traducción es bastante exacta, ¿quién me garantiza a mí que en arameo eran así exactamente? Y segundo, ¿quién me garantiza el sentido de ese dicho de Jesús si no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias se pronunciaron? Y el contexto es muy importante. Están ustedes hablando y oyendo todos los días de los políticos que dicen cada cosa tremenda y al día siguiente dice, usted me ha malinterpretado porque no sabe el contexto, lo ha sacado de su contexto. Sí. Es que en Jesús pasa eso. Sí. Ni el tiempo, ni el lugar, ni las circunstancias, ni el contexto, nada aparece ni en la fuente Q ni en nada. Entonces, desde el punto de vista de un científico, asegurar que eso es totalmente cierto, hay que palparse la ropa. Desde el punto de vista científico, es que no podemos asegurar así como así. Por eso decimos que de todo lo de Jesús sacamos 26 puntos y ahí hay peleas. Para conseguir 26 puntos en los que estemos de acuerdo después de 250 años de investigación. En historia antigua no sabemos nada. El lema de mi página web es: en el cristianismo primitivo casi nada es como parece. Y así es. ¿Por qué? Porque la historia fue de una manera, se reinterpretó, se transmitió y al final salió. Pues eso, se han hecho 1000 pruebas.
en el siglo XX con aborígenes de Australia, también acostumbrados y letrados, acostumbrados a aprender de memoria, y le han dicho una frase en su lenguaje. Son maoríes, ¿no? Son maoríes. Han puesto a 100 individuos en una fila y le han dicho una frase sencilla de 10, 15 palabras, y uno se lo dice al otro y al otro y al otro, y a la centésima repetición aquello no se parece en casi nada. Es que la tradición oral es así. Entonces yo, como científico, hay algunos científicos que niegan casi validez o dicen, bueno, puede ser verdadero, pero yo no pongo la mano en el fuego porque científicamente no puedo. Es que un historiador está atado de pies y manos y no puede afirmar como histórico aquello, sino de lo que esté archiconvencido. Y en la edición del año o sea, en la traducción del Nuevo Testamento comentado, alguno de los aquí presentes, ¿qué está escribiendo usted ahora? ¿Qué está escribiendo usted ahora? Yo no estoy escribiendo nada, sino corrigiendo. Hemos entregado 3 personas en la editorial Trota el 9 de marzo 1722 folios, que es una traducción del Nuevo Testamento con introducciones y notas, es como un comentario perpetuo y notas a todo lo que parece así para que la gente lo entienda. Naturalmente hay más notas al principio que al final, ¿no? Y hay más notas en los evangelios o en Pablo, que son la base fundamental, pero no entregado, pero lo estamos corrigiendo, 10 meses corrigiéndolo. Pues ahí en esa traducción del Nuevo Testamento con introducciones histórico-críticas que yo defino, es una edición histórico-crítica y crítico-literaria, es laica, es universitaria, es aconfesional, pero no es militante. No es militante. Ahora sí, diremos, esto nos parece histórico y esto no lo es. Es lo más que decimos, pero nos parece. Y verán ustedes cuando caiga en su mano ese libro, que las 1722 páginas luego se reducirán en un libro fácilmente manejable con papel finito. Las Biblias tienen 1600 páginas, será mucho más pequeño, 1200 o 1300 páginas, un libro manejable. Verán ustedes las veces que decimos, nos parece, es probable, pensamos, creemos, tal vez, quizás, a lo mejor. Es que no sabemos. Es que no sabemos.